Carlos, Caro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en la audiencia en este momento. Ya ha dicho el juez Juan Carlos Checkley, ha dicho que había peligro de fuga y de obstaculización de parte de Pedro Castillo. Pero hay, por otro lado, pues algunas opiniones de juristas que plantean que se hizo mal el procedimiento en el Congreso el domingo, cuando se tomó la decisión sobre el antejuicio, que lo hicieron mal y que eso podría poner en peligro la justicia, la aplicación de justicia para algo que es clarísimo, y es que Pedro Castillo intentó romper el orden constitucional. ¿Cómo lo ve usted? Sí, acá lo que tenemos es un potencial problema o una potencial nulidad procesal, porque desde el punto de vista constitucional, cuando un alto funcionario, en particular el presidente de la República, comete un presunto delito de función, tal y como lo calificó en su momento la fiscal de la Nación en su denuncia constitucional que planteó la semana pasada, lo que tiene que haber es el antejuicio constitucional. El problema del antejuicio es que dura muchos meses, y seguramente si se hubiera instado, si hubiera seguido la ruta del antejuicio constitucional, el señor Pedro Castillo estaría libre desde el día de ayer. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho no la Fiscalía, sino el Congreso? Es levantarle la inmunidad presidencial, algo que en la Constitución ya no existe, o sea, nunca ha existido. Lo que había antes era el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para los casos de delitos comunes de parlamentarios, ¿no? O sea, si un parlamentario, por ejemplo, traficaba drogas o cometía un delito de accidente de tránsito, le levantaban la inmunidad y con eso lo procesaban directamente, ¿no? Eso no existe ni ha existido para el presidente. Lo que hay acá es el antejuicio constitucional. La defensa de Castillo está alegando esto, digo, desde fuera del proceso porque no se han presentado en la audiencia, y en algún momento van a tratar de plantear seguramente lo que los penalistas llamamos una cuestión previa, ¿no? Es decir, que no se ha cumplido con el requisito del antejuicio y por lo tanto todo es nulo. Veamos qué dice la Corte Suprema. De momento no es algo que forme parte del debate de la prisión preventiva, pero ahí hay un potencial riesgo concretamente para este proceso. Porque eso no tiene que ver con la audiencia de detención, o sea, de pedido de prisión preventiva. Porque en la audiencia de prisión preventiva se discute la petición del fiscal. El fiscal es quien ha pedido la detención preventiva y él no ha puesto como argumento en la mesa esta cuestión que estoy señalando. El abogado de oficio que tiene el señor Castillo tampoco lo ha hecho. Se ha defendido o ha defendido a Castillo básicamente de los planteamientos del fiscal, pero sus ex abogados, ¿no?, que ya han renunciado a la defensa desde ayer, lo que están diciendo es que van a ir en ese camino en algún momento, ¿no? Y seguramente algún habeas corpus o alguna nulidad van a plantear en alguna instancia con la finalidad de que Pedro Castillo sea liberado, considerando que, como ya se había adelantado acá, estamos a pocos minutos de que el juez seguramente decrete la prisión preventiva, y cuando esto sea apelado, tal vez la sala la confirme, porque la semana pasada, cuando la sala del doctor San Martín, la sala permanente de la Corte Suprema Penal Permanente, trató este tema, dijo que esto era un delito común, y yo creo que en ese sentido ha puesto un parche de decir que es un delito común. Perdónenme que los interrumpa de este relato sobre la situación de Pedro Castillo y Aníbal Torres, porque tenemos una noticia de último minuto. Acaba de publicarse en el diario El Peruano la decisión de la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Defensa, el del Interior y el de Justicia, declarando toque de queda en 15 departamentos, provincias del Perú, que son Arequipa, Virula, Libertad, Ica, Pisco, Andahuaylas, Apurímac, Chincheros, Apurímac, Cusco, La Convención Cusco, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Cusco, Carabaya, Puno, San Román, Juliaca, Puno, Tayacaja, Huancavelica, Angaraes, Huancavelica y Cangallo, en Ayacucho, la mayoría de ellas desde las 7 o desde las 8 de la noche y hasta las 4 de la madrugada durante 5 días. Esta es una noticia de último minuto. Hay toque de queda en 15 provincias
del Perú acaba de ser decretado y lo que pretenden es pues que la noche sea un poco más tranquila. ¿Qué significa exactamente, para los que no sepan, el toque de queda? Porque estamos con el estado de emergencia, el toque de queda, entonces es todo como un poco confuso para los que no somos abogados. El toque de queda es lo que le hemos llamado durante el COVID la inmovilización social, ¿no? Es decir, la gente tiene que quedar en su casa y salvo situaciones excepcionales, las personas pueden transitar libremente si tienen un viaje, si tienen una emergencia médica, tal y cual como en el COVID, pero en este caso la razón no es sanitaria, sino la razón es de orden público. Entonces, las personas que transiten fuera de su casa en horas de toque de queda pueden ser arrestadas, pueden ser, digamos, sometidas a procesos de identificación. Recordemos de que las garantías para la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a reunión, la libertad de tránsito están restringidas por el estado de emergencia. Y las fuerzas del orden pueden, digamos, en cierto modo, usar ese poder con la finalidad de aplacar o acallar esta revuelta que se está produciendo. Muy bien, continuamos, doctor Caro, con la situación de Pedro Castillo. También me llama la atención que estamos estudiando la situación de Pedro Castillo y de Aníbal Torres, pero la fiscal de la Nación había presentado una acusación constitucional contra otras personas, Betsy Chávez, el exministro Willy Huerta y también el exministro Roberto Sánchez. A ellos hay que levantarles el antejuicio. ¿Qué habría que hacer para poder seguir procesándolos? Porque han sido mencionados en todo el proceso, evidentemente, en toda la lectura del juez. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, bueno, en el caso del señor Aníbal Torres Vázquez, como sabemos, él no tiene derecho al antejuicio, de manera que en su caso ya la preparatoria está dada, se está pidiendo la prisión preventiva y el juez tendrá que resolver hoy. Pero en el caso de los otros, que precisamente, ¿no? Betsy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huerta. Willy Huerta, son personas que están sometidas al proceso de acusación constitucional, ¿no? Entonces, estamos ante el absurdo, digámoslo así, de que al presidente no le hacen el antejuicio, pero ellos sí, ¿no? Entonces, cuando el presidente es el que tiene mayor protección. Por eso creo que ahí hay una pequeña debilidad del caso. Ojo, yo no soy castillista, en lo más mínimo. Sí, lo sabemos. Pero ¿y se pueden caer? Y justamente hay que advertir estos potenciales problemas que se puedan presentar a futuro, ¿no? Porque ellos están utilizando la estrategia en este momento de lo que los abogados penalistas llamamos de la metralleta, ¿no? Es decir, disparar acciones por toda la República, el habeas corpus descentralizados en Huancayo y lamentablemente, con los niveles de corrupción que hay en el país, se puede encontrar un día con un juez en el momento preciso, en el lugar preciso, con el argumento que puede servirles, el más decente que podrían tener, que es el que menciono, y tratar de buscar la salida de Castillo. Y ojo que en el habeas corpus basta la sentencia de primera instancia, no hace falta la confirmación. El juez de primera instancia tiene más poder. Recuerden ustedes cómo una juez constitucional declaró, digamos, sin efecto el proceso para elegir defensor del pueblo y el Parlamento el Congreso tuvo que obedecer. Y no es la primera vez que esto ha pasado. También la elección de magistrado del Tribunal Constitucional. Un juez constitucional tiene mucho poder. Porque si, como recogiendo sus palabras, si este argumento de no haberle levantado el antejuicio conforme a procedimiento habitual, por llamarlo de alguna manera, es, como usted dice, el argumento más decente que tienen, ¿por qué no lo está utilizando ahora la defensa de Pedro Castillo para evitar la prisión preventiva? ¿Por qué? Porque yo creo que ellos saben que a nivel de este tribunal eso no va a funcionar. Entonces, para no gastar pólvora en gallinazo, para victimizarse y decir de que todo ha sido express, entonces no van al juicio para no convalidar, digámoslo así, ¿no? Victimizarse políticamente, y el día que algún juez les dé la razón van a decir, mire, yo no fui a la audiencia justamente porque sabía que esto iba a salir mal y el juez me está diciendo que efectivamente yo tenía razón. Es una estrategia que juega entre lo jurídico y lo político, las dos cosas. Claro, pero también es injusto, o sea, porque usted está diciendo, ¿no?, que el tema de levantarle el antejuicio puede durar meses. Entonces, ahí queda un gran vacío legal, no solo
para el caso de Pedro Castillo, sino para todos los altos funcionarios con derecho ante juicio. O sea, alguien quiebra el orden constitucional o alguien comete un delito y hay que esperar, si no es flagrancia, bueno, en este caso era flagrancia, ¿no? Pero para procesarlo al antejuicio. Entonces, en todos esos meses hasta que se da el antejuicio o en ese mes hasta que se da el antejuicio, ¿están libres de polvo y paja? Claro, ese es el problema, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de los aforados, a los que se le va a seguir el antejuicio, mientras el antejuicio no se agote, lo único que podría haber contra ellos es un impedimento de salir del país, como pasó con Silva, ¿no? Claro. Silva ya sabemos que desapareció. En el caso del expresidente Castillo, al que ya acabo de ver que ya le impusieron los 18 meses de la prisión preventiva, esto es algo, digamos, que ya está consumado, ¿no? Y lo va a confirmar la sala lo va a confirmar porque el doctor San Martín había adelantado ya que en su lectura este es un delito común, y por delitos comunes no hay antejuicio, entonces los castillistas van a buscar una salida fuera del proceso regular y seguramente a través de un habeas corpus. Bueno, entonces, la noticia es que ya le dictaron 18 meses de prisión preventiva al presidente golpista Pedro Castillo. Así que se va a quedar por 18 meses preso por ahora, ¿no? Exactamente, preso por ahora. Bueno, doctor Caro, estamos viendo también que él tuitea que recibió en 2 días, 139 visitas. ¿Cuáles son ahora las condiciones de su prisión? ¿Cambian las condiciones de su confinamiento? ¿Va a poder mandar cartas todos los días? Acaba de enviar una carta diciendo que la reunión de la presidenta con la embajadora de los Estados Unidos fue para conciliar que metieran a las Fuerzas Armadas a la calle y hubiera una represión. ¿Va a poder seguir haciéndolo, Pedro Castillo? No, sin duda que no. Acá ha habido una absoluta distorsión de la finalidad de la detención preliminar. Recordemos que la detención preliminar por 7 días se le impuso por riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento de la acción de la justicia. Y es absolutamente contradictorio que acá no haya existido ese control. Yo creo que allá a la Fiscalía se le ha pasado pedir control, porque hoy día hemos visto en algún medio local que aparte de las 139 visitas que tenía hasta ayer, que hoy día ya sería más de 150, hemos visto que hasta el coronel que lo custodiaba estaba, digamos, prestándole el celular para que Castillo pueda hablar con quien quiera. Eso es más que peligro procesal. ¿Por qué? Porque acá ha habido un vacío de poder, porque Castillo no ha estado bajo, digamos, la supervisión del INPE. Ahora que está en prisión preventiva, va a estar bajo supervisión del INPE. El INPE podría mantenerlo en Diroes, pero el INPE también podría cambiarlo de lugar. Ayer escuché de que estaban evaluando que si se da la prisión preventiva podría moverlo a la base naval, donde estaría ya mucho más aislado y podría recibir la visita solo de familiares y de su defensa. Muy bien. Pues, doctor Caro, nuestro compromiso era despedirnos a las 7:45, nos hemos alargado un poco porque pasan cosas. Muchas gracias por estar aquí, buenas noches, por su claridad. Adiós. Buenas noches.